Creo que esa foto me la tomaron en Halloween, ¿no? Porque, pues buenos días a todos, me da mucho gusto que estén por aquí. Vamos a tener una plática de amigos, revisando un poquito de hacia dónde está caminando la industria de restaurantes, cómo se ha movido en los últimos años, qué de algunas cosas que teníamos como parte de la visualización de la industria hace 10 años, qué prevalece y qué no, y qué estaremos viendo en los próximos 10 años. En realidad, la industria restaurantera, que muchos de ustedes están aquí de los restaurantes, pues es una industria totalmente dinámica. Es una industria que cambia todos los días, que depende mucho del talento de toda la gente que en ella colabora. Tenemos a grandes restauranteros que crean grandes conceptos y que se apoyan con chefs muy creativos, que además ahora los vemos cada vez más a través de todas las escuelas de gastronomía y de artes culinarias que encontramos a lo ancho del país. Tuve la oportunidad de hacer mi carrera universitaria fuera de México, en Estados Unidos, y cuando regresé, que fue en el año de 78, hace una que otra tormenta tropical, en México no había prácticamente nadie que se dedicara a la industria de restaurantes y hoteles de una forma profesional. Encontrábamos muchos grandes hoteleros, grandes restauranteros que venían de otros lugares, que tenemos algunos ejemplos austriacos, que son grandes amigos, como fue Günther Mauracher, que nos acompaña hoy como el fundador de Vips. Teníamos muchos chefs franceses que eran los chefs ejecutivos de los grandes hoteles de México, algunos chefs italianos, como me acuerdo muy bien de Mario Di Ciullo, que vino a abrir el Hotel del Prado en algún momento, que estuvo en el Hotel del Prado, y que después fue uno de los grandes promotores de nuevos conceptos que en aquellos años pues serían la moda o serían la tendencia. Hoy nos encontramos que las cosas han cambiado y que han cambiado de una forma muy, muy importante. Lo que era válido hace 10 años o hace 20 años, hoy nos encontramos que tiene un entorno totalmente diferente. Un entorno de competencia muy cambiado, un entorno de hábitos de consumo muy cambiado, un entorno de consumidores en general que ya no representan a los mismos consumidores que teníamos hace algunos años. Entonces, para empezar un poco, queremos saber qué es moda y qué es tendencia. Realmente muchos pensamos que es lo mismo y no lo es. Realmente la moda puede ser una ropa o costumbre que aparece en un determinado tiempo, mantiene una vida corta y cambia con cierta rapidez. Todos nos acordamos, o cuando menos los de mi edad, nos acordamos cuando empezaron los Beatles, que era el inicio del uso del pelo largo, el inicio de ciertas ropas que eran mucho más extravagantes de lo que nuestros papás estaban acostumbrados de hacer, y después evolucionamos a los 70s, donde encontramos los pantalones acampanados, los sacos a cuadros, encontramos posteriormente épocas como la de Michael Jackson, donde la música se convertía en un esquema de moda. Pero también ahí encontramos que hay grandes diferencias, porque gente como Michael Jackson generó una tendencia. Una tendencia no es lo mismo que moda. Michael Jackson tuvo una vida larga y entonces nos encontramos que una tendencia es una costumbre que aparece, se desarrolla y se arraiga durante un periodo de tiempo, generalmente largo, particularmente cuando se trata de un estilo de vida. Todos nos acordamos de los pasos de baile de Michael Jackson, cómo él fue quien empezó a tener un esquema coreográfico que hasta hoy prevalece en todos los nuevos exponentes de la música. Ahora nos encontramos que los exponentes mexicanos tienen grandes coreografías y todo esto fue iniciado durante los años 80 por gente como él. Entonces nos encontramos que hay grandes diferencias. La moda es corta, tiene periodos muy específicos, la tendencia es larga y se arraiga, y sobre todo en nuestras costumbres de vida.
Los restauranteros y chefs se alinean para impulsar tendencias y les agregan su propia creatividad y, para crear diferenciación y así mantenerse en el gusto de los consumidores. ¿Qué pasa para los restauranteros? Que nosotros creamos tendencias porque necesitamos tener restaurantes de largo plazo. Evidentemente hay muchos restaurantes que son de corto plazo, hay muchas modas en el medio restaurantero, en el medio de los antros. Nos encontramos, por ejemplo, que en México y en todo el país hemos visto los antros con vidas quizá de 1 año, de 6 meses, de 18 meses. Sin embargo, vamos a Acapulco y nos encontramos un Baby O que prevalece desde 1978. Entonces, ese es uno de los esquemas donde cuando realmente tenemos un concepto y estamos comprometidos con él para lograr que prevalezca durante el tiempo y genere una tendencia. Evidentemente las tendencias tienen cambios estructurales durante todo este tiempo, sin duda lo tienen. Y tenemos que tener la capacidad como restauranteros de entender estos cambios que se van presentando durante toda la vida de nuestros negocios, adaptarnos y crecer junto con ellos. Aprendemos todos los días, generamos ideas todos los días y tenemos que impulsarlas de una forma pues consistente todos los días, y es un trabajo que requiere de un esfuerzo muy importante. Los restaurantes no pueden permanecer estáticos y deben adaptarse a los cambios de tendencias del mercado, siendo fieles a su concepto original. Si nosotros estamos cambiando de concepto y concepto, pues nunca generamos una tendencia, siempre estamos en lo que nos conviene. Y esa es la gran diferencia de tener un negocio de largo plazo, que tenga una rentabilidad de largo plazo y de inversiones cortas que pueden ser efímeras y además que nos pueden costar mucho dinero. Las principales tendencias de mercado para restaurantes, ¿cuáles son? ¿Qué está pasando con los restaurantes de mantel, el fine dining, como es la punta de la pirámide que todos conocemos en los restaurantes? Están cambiando y están cambiando de una forma muy importante. Estos restaurantes se están convirtiendo en lo que ahora es un polished casual. La gente quiere ir más cómoda a comer, quiere ir más cómoda a cenar, no quiere esa etiqueta tan rígida, tan estructurada, que durante quizá la época de nuestros papás era algo muy común. Ir a un restaurante con saco y corbata, pues era común, era algo que nos pasaba en muchos lugares. Hoy en día la mayor parte de los restaurantes han cambiado a adaptarse a lo que el estilo de vida actual es de cada uno de los consumidores. Sin duda seguiremos teniendo restaurantes de fine dining que van a ser grandes exponentes. Tenemos ejemplos muy buenos, por ejemplo en Nueva York con Le Bernardin o el Daniel Boulud. Tenemos ejemplos en Chicago, tenemos ejemplos, pero en México cada vez son menos. Creo que de los pocos restaurantes que todavía exigen un saco para poder ir a comer es el San Angelín, y no es un restaurante que frecuentemos con tanta frecuencia, valga la redundancia, y que estemos todos los días queriendo comer ahí. Es importante este tipo de condiciones porque nuevamente las tendencias son hacia un lugar más cómodo, más amable, más acogedor y también más accesible. Los nuevos restaurantes deben estar centrados en la comida, eso es sin duda. Cada vez más nos encontramos que la calidad, tanto en la calidad del producto como en la calidad del servicio, cada vez más se convierte en lo más relevante de todos nuestros negocios. No podemos hoy en día conformarnos por tener una comida más económica, más barata, con menos calidad. Hasta en esos segmentos estamos viendo un impulso a la calidad. Durante la crisis de 2008, mucha gente, muchos restauranteros tuvieron que bajar su calidad, adaptándose a una condición económica a la que no estábamos acostumbrados. Teníamos mucho menor número de clientes,
durante 2009 en México subimos el efecto de la influenza y de repente estuvimos durante 6 u 8 meses con una baja significativa en el flujo de nuestros comensales. Eso sin duda hace que tomamos decisiones que muchas veces no son por el bienestar de largo plazo de los restaurantes. Cuando tomamos decisiones así, después nos cuesta mucho trabajo. Un ejemplo de ello es meternos a los buffets en algunos lugares. Cuando nos metemos a los buffets, después salirnos de él cuesta muchísimo trabajo porque los clientes se empiezan a acostumbrar a tener ese tipo de oferta y en el momento que se las cambiamos, dicen, no, yo ya no voy porque yo lo que esperaba era un buffet y lo que quiero es abundancia y lo que quiero es pagar poquito y comer todo lo que yo quiero. Los ingredientes de alta calidad tienen que están teniendo la tendencia de ser preparados de manera simple. Cada vez más nos vamos a lo básico en los procesos de cocción. Sin embargo, hoy en día, con los equipos como los que pueden encontrar en Abastur y como se encuentran de manera en la industria en una forma internacional, son equipos que controlan de una manera muy eficiente todos estos procesos y permiten que nuestra calidad sea constante, que nuestra calidad sea uniforme y que por lo tanto un cliente pueda venir al restaurante y encontrar lo mismo cada vez que viene a él. También estamos encontrando que una de las tendencias es hacia los restaurantes más chicos. ¿Por qué? El costo de la parte inmobiliaria está representando una de las inversiones más importantes para los restauranteros. Y no solo eso, estábamos acostumbrados a que teníamos grandes cocinas con los espacios suficientes para poder tener un esquema de producción muy atractivo, muy cómodo. Sin embargo, hoy estamos pagando una renta en quizá un centro comercial de un espacio grande que no es un espacio de ventas. Tenemos que pensar en cocinas más eficientes, tenemos que pensar en lugares más eficientes y donde tengamos una buena relación en lo que son nuestro gasto en nuestra área de venta comparada con nuestra área de producción. Adicionalmente, el tener restaurantes tan grandes nos obliga o hacemos que tengamos espacios ociosos mucho tiempo. Hay horarios muertos donde cuando tienes 1 o 2 mesas en un restaurante que tiene 300 lugares, pues el lugar se ve fatal, se ve muerto, se ve aburridísimo. ¿Y qué hacemos? Alejamos al resto de los consumidores. Es preferible tener un lugar más pequeño y tener una lista de espera porque eso nos va a atraer más clientes. Gente llama a gente, ¿verdad? Todo el mundo quiere ver y ser visto. Ambientaciones únicas. Hay que crear nuestro propio espacio. Durante los años 70 y 80 nos acordamos de cómo fueron de moda todos los restaurantes temáticos. Grandes ejemplos de esto fue el Carlos San Charles, por ejemplo, que tuvo su época de oro durante los años 80. Sin embargo, ¿cuáles son las tendencias arquitectónicas hoy en día? Son a crear nuestros propios espacios, no necesariamente ligados a un tema, pero sí ligados a un ambiente muy agradable, cómodo, de gran calidad. El invertir en una ambientación adecuada paga. Siempre tendremos a nuestros clientes en un esquema donde cuando se sienten cómodos, cuando se sienten a gustos, los invitamos a consumir cosas adicionales. Y eso tiene que ser en un ambiente muy controlado donde no estemos hostigando al cliente para impulsar el consumo, sino que sea un consumo natural por estar a gusto en nuestro lugar. Tenemos una tendencia muy importante que se está presentando en México. Ya Jaime me ventaneó que soy totalmente Palacio. Y como parte de esta nueva tendencia que estamos encontrando en México, está siendo la de que las tiendas departamentales, y no solo las departamentales, sino algunas otras tiendas, están incluyendo lugares de comer dentro de las tiendas. ¿Qué está provocando esta tendencia ahora sí? Porque esto lo estaremos viendo que se va a arraigar cada vez más y cada vez más va a ser de largo plazo. Nos encontramos con un fenómeno único en nuestra historia, que es
el- la venta online, la venta por internet. Eso está cambiando a los mercados. Mucha gente ahora ya no va a las tiendas departamentales, ya no va al súper, pide su súper por teléfono, ya no va a lugares donde anteriormente iba y tocaba la mercancía y la veía y la probaba. Hoy mucho se hace online, particularmente las nuevas generaciones, que son generaciones tecnológicas, están comprando cada vez online. ¿Qué obliga a esto? A que todo esta gran masa de retail, de venta al menudeo que existe en todos los países, necesitan tener espacios que permitan que sus clientes vengan, pasen más tiempo dentro de su tienda y por lo tanto tengan acceso a las mercancías que en ellas se presentan. El ser parte de un ambiente general cada vez se va a convertir en un esquema mucho más importante, muy relevante para poder mantenerse en el mercado. Ejemplos de esto, como lo comentaba, ha sido el Palacio de Hierro, la experiencia gourmet de Liverpool y lugares que encontramos como el Corte Inglés en España, como KaDeWe en Berlín, y cada vez más estamos viendo esto. Ahora, hasta las tiendas de muebles, como es Restoration Hardware en Estados Unidos, han incluido restaurantes dentro de su propia tienda para pasar un rato agradable, para invitar a las señoras a que disfruten de la comida mientras están viendo alrededor de ellos parte de todo el producto que venden las tiendas. ¿Qué estamos viendo en lo que es fast food o quick service restaurant? Toda la parte esta. Estamos viendo un cambio diametral. Estamos cambiando de las marcas tradicionales que nos encontrábamos como Burger King, McDonald's, Domino's y esas, hacia productos con mucha más especialización. Productos que incluyen desarrollo de chefs, desarrollo de un producto más especializado con chefs mucho más capacitados y con tendencias gastronómicas muchas más avanzadas. Son ese tipo de negocios donde estamos encontrando que un taco ya no nada más es el taco tradicional, sino es el taco que viene con el poro frito y con las rebanadas de pepino muy delgaditas hechas en mandolina. Son esa combinación de sabores que antes no encontrábamos en un lugar de fast food y que ahora estamos buscando, porque el consumidor se ha sofisticado. El consumidor quiere nuevos sabores, quiere nuevas texturas, quiere nuevas experiencias. Y estamos viendo un fenómeno muy importante de entrega. Bueno, para terminar con esto del fast food, estamos viendo grandes ejemplos de este tipo de producto. Por ejemplo, en el Mercado Roma. ¿Quién conoce el Mercado Roma? El Mercado Roma es un gran ejemplo de eso. Incómodo, mal hecho quizá. Qué pena que lo critico, pero es uno de esos lugares donde encontramos una oferta diferenciada. Como eso también encontramos ahora en Samara, en Santa Fe, un lugar extraordinario. Palacio de Hierro tiene un lugar extraordinario para probar sabores y texturas diferentes. Un nivel diferente de fast food, de comida de conveniencia. Estas tendencias se originaron tradicionalmente en el mercado de San Miguel en Madrid y también lo originó un concepto que se llama Italy, que tiene en varios lugares ya de Estados Unidos y Milán. La entrega a domicilio es una nueva tendencia que tendremos que ver cómo se aplica a una ciudad como la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene grandes retos. Ayer simplemente del presidente Chapultepec a la Hacienda de los Morales nos aventamos una hora. Entonces, ese tipo de inconvenientes de tráfico, pues hace que el tipo de entrega a domicilio, ahora que estamos con el Salón de la Pizza aquí en Abastur, pues tenga que hacerse que lo pensemos de una manera diferente. Tendremos que ser creativos para poder lograr un ejemplo bien hecho, una logística bien hecha de cómo poder llegar a nuestros consumidores. Este esquema de la venta online, de la que estábamos hablando hace un momentito, va a jugar un papel muy relevante con la venta a domicilio, porque los chavos se quedan en su casa, los chavos están metidos en una película, están metidos en la computadora, están metidos en sus tablets y ordenan una pizza y ordenan diferentes cosas y quieren buen servicio, buena calidad, quieren rapidez en la entrega y además quieren un precio accesible.
Va a ser todo un reto. Sin embargo, encontramos que hay gente que con creatividad está logrando este tipo de condiciones. Uber está generando un esquema de entrega a domicilio, Sin Delantal es otro. Y en Estados Unidos estamos viendo muchas compañías que están generando una competencia muy intensa. Nuevamente en ciudades como la Ciudad de México va a representar un reto. El contratar un Uber para que lleve una pizza y que la pizza llegue hora y media después, pues va a tener todo Jamaica, Romero. También hacen que podamos tener nuevas tendencias donde nuestros consumidores tengan una mejor y mayor oferta de nuestros productos. Y finalmente los jugos energéticos, que tienen beneficios saludables, y nuevamente encontramos también en las bebidas que hay una tendencia clara hacia consumir lo que es bueno para nuestro cuerpo. Tener estas oportunidades de desarrollar productos de este tipo, sin duda, harán que tengamos restaurantes de largo plazo y que cada vez más nos enfoquemos a conservar a nuestros clientes. Tenemos que tener en mente que cada vez más los productos que son únicos de México los están buscando. Y cada región tiene lo mismo. México tiene la particularidad que tenemos mucha comida regional. Vamos a Oaxaca y tenemos una comida muy particular, muy única, que es en específico de ingredientes locales. Vamos a Veracruz, vamos a Puebla, vamos inclusive a Monterrey, donde prácticamente en Monterrey y Coahuila, donde encontramos el cabrito. Son lugares únicos, son lugares donde comemos ese tipo de productos y donde cada vez más estamos siendo orgullosos de lo que podemos producir. Esta es una tendencia que se presenta mucho en México porque tenemos esta particularidad única, pero que también se presenta en el resto del mundo. Cada vez más estamos viendo más platos de vegetales. Y aunque no estamos con una tendencia de ser vegetariana, sí estamos con una tendencia de consumir más vegetales, inclusive con vegetales que se convierten en lo principal del plato. Estamos viendo que cada vez nos encontramos con esquemas de pizzas de vegetales, y esto es porque la gente cada vez es más consciente de la salud. Entonces, las dietas balanceadas se equilibran muy bien cuando tenemos un mayor consumo de vegetales, y en muchos casos, y en restauranteros muy exitosos, están teniendo sus propios huertos in situ, inclusive hasta en las azoteas encontramos al Colegio Superior de Gastronomía con una terraza increíble, donde tienen su propia huerta en la terraza. Y ese tipo de tendencias la estaremos viendo cada vez más. Ingredientes de alta calidad, naturales, sin pesticidas, no siempre orgánicos, pero con una tendencia orgánica. Y procesos mínimos. ¿Qué quiere decir? Cada vez queremos comer más natural. Queremos comer cosas que no afecten a nuestra salud, a nuestro organismo. Pero a la vez queremos que estén ricos. Todos estos ingredientes los tenemos que preparar de una forma creativa, sabrosa. No queremos comida de enfermo, nadie quiere comer verduras hervidas. Si comemos verduras, queremos prepararlas de una forma creativa, queremos tener recetas de alta calidad, con texturas y sabores que nos inviten a regresar al restaurante. Esta tendencia de comida sana se está impulsando de una manera muy particular y muy importante en lo que es los menús para niños. México desafortunadamente tiene el segundo lugar mundial en obesidad infantil. Cada vez más hemos notado que nuestros niños, que nuestros hijos están más gorditos, hacen menos ejercicio, tienen condiciones de vida distintas que nos obligan a buscarle alternativas nutricionales que sean sanas, que sean de alto valor nutricional y que además les guste a los niños. ¿Quién es el cliente más exigente para comer algo? Pues nuestros hijos. Papá, esto no me gusta, esto no me lo quiero comer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para equilibrar todos estos ingredientes, hacerlos atractivos, hacerlos ricos y que los niños tengan una vida mucho más sana? Ciudades como la Ciudad de México nuevamente tienen retos importantes
en cómo se maneja la alimentación para nuestros hijos. Cada vez más las mamás trabajan, la pareja completa sale a trabajar, tenemos departamentos más chicos, tenemos menos espacios, tenemos menos jardines, tenemos menos patios donde los niños puedan salir a jugar y tenemos menos tiempo con ellos y no queremos que anden en la calle solos. La parte de seguridad juega un papel muy importante y es por ello que cada vez tendremos que tener un foco mucho más agudo con respecto a lo que les damos de comer a nuestros hijos. El tema de tener productos sustentables, tanto en vegetales como en cárnicos y particularmente en comida del mar, todo lo que es pescados y mariscos, tiene una relevancia importantísima. Cada vez más nos encontramos de que pues, cierto producto ya no está o ya no existe o está muy caro porque se exportó todo lo que había y México ya no tiene la disponibilidad. El tener esta sustentabilidad, particularmente de pescados, cuidando nuestros litorales, cuidando la contaminación que lanzamos a nuestros océanos, también está jugando un papel muy relevante en lo que nosotros vamos a poder ofrecer en nuestros restaurantes y en cómo vamos a poder conservar a todos nuestros clientes. Estamos viendo una tendencia muy importante con respecto a especias y condimentos. Cada vez más queremos probar algo diferente con nuevos sabores. Es por eso que los vegetales pueden hacerse de una receta muy interesante cuando podemos incluirle especias y recetas étnicas, por ejemplo, donde las fusiones de cocinas entre diferentes regiones de México, entre productos de calidad internacional, italianos, mediterráneos, griegos, inclusive africanos, están generando una nueva tendencia para tener este tipo de sabores tan ricos que podamos tener y que podamos combinar con platos muy sustentables, muy ricos y muy sanos a la vez. También estamos viendo una tendencia importante hacia nuevos cortes de carne. Por ejemplo, la tapa del ribeye, por ejemplo, el Denver cut, que es una de las nuevas formas de cortar la carne, o la picaña, que tradicionalmente la encontrábamos únicamente en restaurantes brasileños, en un esquema de cocción de churrasquería, y que hoy la encontramos en muchos restaurantes cocinadas a la parrilla en un esquema simple, atractivo, agradable y con un precio más atractivo. Durante los últimos 5 años hemos encontrado que mucho de la base proteica de nuestra dieta ha incrementado de precio de una forma muy importante. Encontramos que el precio de la carne de res es muy superior a la inflación tradicional. Muy diferente de lo que encontrábamos antes. Entonces, la moderación de las porciones, el encontrar mejor utilización de la res completa, se convierte en uno de los nuevos conceptos que hay que mantener en mente. Y la otra cosa que estamos viendo de una forma muy importante es la comida callejera. Nuestros famosos tacos, como lo habíamos dicho, nuestras tostadas, nuestras quesadillas, ahora son distintas. Ahora tienen ingredientes diferentes, nos encontramos que muchos de ellos tienen carnes exóticas, mezclas de vegetales, hongos silvestres, y además las combinamos con todas estas especias que se están desarrollando y que estamos encontrando en el mercado, y que antes no las encontrábamos. El utilizar las especias mexicanas, sin duda, es uno de los grandes atractivos que podemos tener para nuestros restaurantes. En bebidas que estamos encontrando, y esto particularmente en México, cada vez más encontramos la cerveza artesanal y tenemos consumidores ávidos de probarlas. Durante años estuvimos acostumbrados a tener pues un par de grandes cervecerías en la República Mexicana y si acaso podíamos encontrar algunas importadas que nos daban una experiencia diferente cuando tomábamos una cerveza. Hoy tenemos más de 30 marcas de cervezas artesanales de extraordinaria calidad, inclusive aquí en la Ciudad de México ya hay microcerveceras que producen grandes cervezas con muy buena
con una experiencia organoléptica sensacional. Y es una de las cosas que podemos explotar con nuestros consumidores, ofreciéndoles una diferenciación, ofreciéndoles algo que normalmente no estaban acostumbrados. Los mezcales es una tendencia que no solo está en México, sino que también se ha venido exportando en los últimos años a Nueva York, a Chicago, y está teniendo una gran aceptación en el mundo. La dificultad de los mezcales, siendo una marca que es denominación de origen, es la gran variedad de marcas. No estamos todavía en el proceso de construcción, marcas fuertes, marcas conocidas, y por lo tanto el desarrollar un gusto por él, pues cuesta un poquito de trabajo, porque traemos más de 400 marcas en el país y de la mayoría, muy pocos de nosotros, incluyéndome a mí, principalmente yo, mejor dicho, ni siquiera las conozco suficiente. Entonces esa es una de las cosas que cuesta mucho trabajo, pero que se seguirá arraigando conforme vayamos avanzando en el tiempo. La coctelería de ginebras ha sido uno de los grandes temas en bebidas alcohólicas. Estamos viendo que cada vez más nos preparan cócteles junto a la mesa, cada vez más vamos a lugares enfocados a jóvenes que tienen cócteles de ginebras muy interesantes, con mezclas de frutas, con mezclas de especias, inclusive con chiles. Ese tipo de sabores, nuevamente, son del tipo de diferenciación que tenemos que estar logrando para poder consolidar nuestra industria restaurantera en los próximos años. Los vinos por copeo mexicanos están teniendo un gran repunte. La mayor parte de la gente tampoco no conoce suficiente de los vinos mexicanos, y cuando le damos una oferta con este nivel de diversidad, donde podemos encontrar grandes producciones con mucha calidad de los vinos de Ensenada, de Parras en Coahuila, ahora con los vinos que estamos encontrando en el centro de la República, entre Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, también dan una gran oportunidad para generar diferenciadores en los restaurantes. Las aguas frescas con mezclas originales, las mezclas de limón, chía, pepino, jamaica, romero, también hacen que podamos tener nuevas tendencias donde nuestros consumidores tengan una mejor y mayor oferta de nuestros productos. Y finalmente los jugos energéticos, que tienen beneficios saludables, y nuevamente encontramos también en las bebidas que hay una tendencia clara hacia consumir lo que es bueno para nuestro cuerpo. Tener estas oportunidades de desarrollar productos de este tipo, sin duda, harán que tengamos restaurantes de largo plazo y que cada vez más nos enfoquemos a conservar a nuestros clientes. Tenemos que tener en mente que para los restauranteros, cuando perdemos un cliente, nos cuesta 7 veces más caro volver a tener un cliente nuevo que lo sustituya, que haber hecho un buen trabajo desde el principio, donde nuestro cliente quede satisfecho. Ese es un cliente que va a regresar una y otra vez y nos va a traer otros clientes. Estábamos acostumbrados durante muchos años, durante mucho tiempo, en decir, bueno, si tenemos un buen comentario nos trae otro cliente, si tenemos un mal comentario nos quita 10 clientes. Esa era como una regla básica de la restaurantería. Hoy eso es exponencial. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales, porque tenemos elementos de comunicación que no teníamos antes, y donde un consumidor insatisfecho fácilmente levanta un comentario en Twitter, en Facebook o en TripAdvisor y le llega a miles de gentes en forma instantánea. Entonces, hacer un buen trabajo desde el principio, entrenar a nuestra gente, capacitarlas, sin duda paga. ¿Cuáles son de las tendencias que han disminuido y que tienen una dificultad para poderse mantener en el mercado? La cocina molecular. Durante años, los últimos años, estuvimos viendo lugares como el Bulli en Barcelona, que se convirtió en un lugar famosísimo, que había colas de reservaciones
de meses para poder entrar eso. Sin embargo, es tal la dificultad de estar produciendo este tipo de comida y además que se vuelve experiencia de una sola vez, que su arraigo en el mercado está siendo limitado. Probablemente la sigamos viendo, probablemente tengamos algunos exponentes donde sigan intentando con este tipo de condiciones. Sin embargo, es un negocio de alta capacitación y de alto riesgo. Las espumas tienen las mismas características, los congelados con nitrógeno, la coctelería de cocina, la coctelería experimental. Si bien son productos que son interesantes, que son divertidos, que nos gusta conocerlos, no es algo que tenga una tendencia de consumo. En general, se convierten en experiencias únicas. Los buffets es algo que también ha tenido una baja sensible, el todo lo que te puedas comer. Está siendo como que ahora si vamos a un buffet es porque es lo más barato, porque queremos salir del paso, porque queremos atascarnos de comida. Con la nueva tendencia de comida saludable, las porciones se van hacia lo más chico. Las grandes porciones que estábamos viendo en la década de los 90s y 2000s son una tendencia que está a la baja. Hoy nos encontramos que en la mayoría de los restaurantes que visitamos, las porciones son moderadas y todos normalmente salimos satisfechos. Evidentemente queremos una experiencia culinaria ya no de volumen, sino de sabor. Una experiencia culinaria donde estaremos encontrando que lo que nos interesa es la experiencia general del lugar y no necesariamente habernos comido medio kilo de vaca. Fundamentalmente, nuevamente la tendencia hacia comer hacia lo sano tendrá grandes exponentes. ¿Qué tendencias seguirán los próximos 10 años? Sin duda lo sustentable, lo armónico con el medio ambiente, la nutrición, las compras locales y los sabores diferenciados étnicos. Estos sabores son los que van a enriquecer nuestras recetas y sí vamos a encontrar que vamos a tener un gran número de clientes que cada vez más quieren probar sabores diferentes. Quisiera terminar para platicarles un poquito de los millennials. ¿Y por qué les platico de los millennials? Porque ese es el gran mercado al que nos estamos enfrentando los restauranteros de hoy. Es la generación nacida entre 1980 y 2000, es la más abundante de la historia. 1984 fue el año donde México tuvo el mayor número de nacimientos. México siempre fue incrementando poco a poco hasta llegar a 1984. Ahí se lograron el mayor número de nacimientos y de ahí para acá la tendencia ha sido a la baja. Es una generación que tiene menor ingreso que sus padres. Esto es algo que había sido inédito, porque normalmente estábamos acostumbrados a que nuestros papás tenían cierto éxito económico y nosotros lo tratábamos de superar. La generación previa a los millennials era una generación que estaba creada en la cultura del esfuerzo, del trabajo duro, del crecer, del desarrollarse en una empresa o como empresario. Era una generación que tenía más interés por el trabajo. La nueva generación de los millennials tiene menos. Quieren vivir más, trabajar menos. Están interesados en experiencias más que en ahorro y patrimonio. Esa es una de las razones por las cuales es una generación muy interesante para el consumo en nuestros restauranteros. Y tendremos que tener la visión de poder proveer esas experiencias necesarias, esa calidad de producto, esos nuevos sabores, esas nuevas recetas que tenemos que desarrollar, y además lo tendremos que hacer en precios accesibles. Son grandes consumidores de snacks. Desayunan una barrita, se comen a mediodía otra barrita y finalmente llegan a su departamento y se cenan otra barrita. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para que ellos van a los restaurantes,
tengan el tiempo de dedicarle a los restaurantes, vía tener restaurantes que generen sociedad, tener restaurantes donde la convivencia y la ambientación jueguen un plan fundamental para que estos consumidores puedan estar ahí con nosotros. Son consumidores que compran menos bienes duraderos, comparten un departamento, por ejemplo, hasta los 34, 35 años, muchas veces no se casan hasta los 40. Tenemos chavos de 35, 36 años que ahora viven 4 en un departamento. ¿Quién compra el refrigerador? Pues está complicado, ¿verdad? ¿Quién se queda con la sala? Entonces, ese tipo de cambio en los hábitos de consumo están siendo mucho más largos. Muchos de ellos eventualmente se casarán, se casan más grandes. Entonces, en lugar de comprar 2 veces o 3 veces un refrigerador durante su vida, pues a lo mejor nada más compraron uno porque se casaron a los 40. Entonces, ese tipo de diferencia en los consumos van a hacer que nosotros como restauranteros también veamos una oportunidad y tendremos que tener la capacidad de entender el mercado y de adaptarnos a él. Es la generación que tiene el mayor nivel de educación, han estado más años que todas las generaciones anteriores en la escuela y sin embargo su riqueza no es tan importante. Fue la generación que hizo la transición a la tecnología. Nacieron cuando las computadoras apenas se estaban desarrollando, pero hoy viven con el celular pegado en la mano. Si muchas veces yo he pensado que si tendrán cola loca en la mano, porque lo único que vemos es que no se pueden quitar el celular. Se casan tarde o no se casan y tienen mucho más tiempo en casa de sus padres y con roommates, como ya lo había comentado. Pues básicamente espero que esto haya sido un buen ejemplo de cómo estamos viendo los mercados, de cómo estamos viendo los restaurantes, cómo estamos viendo que se puede mover este esquema de consumo en el país y en el mundo, además de que estamos viendo generaciones mucho más móviles. Hoy están en México, mañana están en Monterrey y quizá el siguiente año están en Nueva York. Ese tipo de condiciones también van a hacer que nuestros hábitos cambien. Entonces, entender al mercado, entender nuestra capacidad de servicio, entender que los clientes cada vez son más sofisticados y más demandantes, pues son los principales retos que estaremos viendo de aquí para el futuro. Pues muchas gracias y con mucho gusto podemos tener un poquito de preguntas y respuestas. ¿Sí? Pues muchas gracias a todos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al licenciado Hugo Vela. Y bueno, podemos tener algunas preguntas para el licenciado, si les queda por este lado, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué opina de esta tendencia nueva que se viene desarrollando desde el segundo año, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde la cultura de estos millennials tiende a los foodies? Los foodies, ¿qué son? Están enfocados a conocer la comida local de donde van como turistas, pero no cocinada en restaurantes, sino cocinada incluso en casa de gente que vive allá. Entonces, quiero saber cómo usted ve que esa tendencia pueda reflejarse aquí en México. Pues es parte de lo que ya estábamos hablando. Todos los millennials están queriendo tener una experiencia diferente. Es por eso que los fast foods estamos encontrando que ya no es la hamburguesa tradicional de marca como las que anteriormente mencioné. Ahí es donde estamos viendo un gran cambio en las tendencias. Por eso quieren experimentar nuevos vinos por copa, por eso quieren experimentar las cervezas artesanales, por eso quieren experimentar especias y cocciones distintas y platos que estén desarrollados con recetas muy creativas. Sin duda es algo de lo que estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Es algo de la sofisticación del cliente que ahora tenemos en los restaurantes. Entonces, hay que adaptarnos a eso.
Eso nos obliga a que cada vez más tenemos que ser mejores en nuestros restaurantes y tenemos que ser innovadores y tenemos que estar ofreciendo productos de muy alta calidad. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias. Comentabas una de las tendencias, el tema de servicio a domicilio, ¿no? Me quedó claro los retos que comentas por el tema del tráfico, el envío y eso, pero ¿cuáles crees que sean los retos principales para el restaurantero en ese tema del servicio a domicilio? Mira, hay varios. La logística juega un papel muy importante, es de los más... cada vez más vamos a encontrar que si no tenemos una logística adecuada, nuestro servicio no va a ser el adecuado. Y entonces vamos a dar una experiencia contraria a lo que nosotros quisiéramos darle a nuestros clientes. Cuando un cliente te pide servicio a domicilio, él espera la misma calidad como si estuviera sentado en el restaurante. Le dice, no, es que como me lo mandaron, pues lo puedo recibir frío. O como me lo mandaron, pues ya a lo mejor ya las papas fritas no tienen la calidad o el producto o la arúgula ya se viene toda marchita. Eso es algo que para el cliente es inaceptable, él quiere la misma experiencia. Entonces el tema de logística sin duda es uno de los principales. Pero también estamos enfrentando un esquema de costo importante, porque si vamos a usar un tipo de servicio como Sin Delantal o como Uber o como alguno de los otros proveedores de servicios que tienen un grupo de restaurantes con los que tienen un contrato y están recogiendo y llevando los pedidos de ellos, también va a tener un incremento en nuestro costo. Entonces estamos viendo que a nivel mundial esos costos se están repercutiendo al cliente. Casi muchos de los restauranteros incluyen un cargo por servicio o incluyen un pedido mínimo y a muchos consumidores tampoco les gusta eso. Entonces ellos quieren bueno, bonito y barato, o sea, las 3 Bs es sin duda una de las condiciones, particularmente en servicio a domicilio, que muchos clientes buscan. Entonces, esto sí representa un reto en el cómo hacerlo de una manera eficiente, cómo hacerlo al mismo costo y que los restauranteros tengan rentabilidad en ello. Hugo. Sí. Hugo, felicidades por tu ponencia. Gracias. Independientemente de lo que estás hablando de las tendencias, hablando de tecnología y en los restaurantes Insight, ¿cuál va a ser la tendencia que se está llevando a cabo para hacer más fácil el consumo dentro del restaurante? Es decir, independientemente que le pega directamente al costo de producción, por supuesto, pero ¿cuál va a ser la tendencia? Mira, nosotros hemos visto una transformación muy importante de la tecnología en restaurantes en los últimos 25 años. Pasamos de tomar comandas en una forma manual a tomar comandas en un iPad. Pasamos de producir en un horno tradicional de abajo de una estufa a Rationals o a hornos combi de alta tecnología. La tecnología va a seguir. Cada vez más encontramos equipos más eficientes, más ahorradores de energía, con mejor control en nuestros procesos de cocción y también por el lado del servicio al cliente vamos a encontrar nuevas formas de poderle llevar a nuestro cliente el producto a la mesa. Sin embargo, nosotros estamos en un negocio de gente y si bien hay tendencias en el mundo, estuvo por aquí Joe Cado ayer en la inauguración de Abastur, es el presidente de la National Restaurant Association, y hablábamos de cómo el incremento en los costos de mano de obra que se están viendo en Estados Unidos están teniendo un impacto en el uso de cierta tecnología. Y hay cierto engaño ahí, llamémosle así, donde creemos que el usar tecnología sustituye al servicio, sustituye la amabilidad, sustituye la experiencia del cliente. Eso no pasa. La realidad es que estamos en un negocio de gente. No hay como que te atiendan bien, que te atiendan amable, que te den una sonrisa, que te hagan sentir a gusto. Por eso vas a un restaurante. Generalmente una de las principales razones después de ir a comer es pasarla bien, tener un rato agradable con tus amigos, con tu familia.
con tu novia, con quien tú quieras, pero ese tipo de condiciones difícilmente se pueden sustituir por tecnología. Sin duda vamos a ver equipos cada vez más eficientes, sí vamos a ver tecnología de operación, como puede ser el manejo de las mesas, etcétera, pero el sustituir la atención personalizada por poder tener un iPad en la mesa y hacer un autoservicio en la orden, eso evidentemente hay quien lo hace, ya lo vemos en el mercado y seguirá en algunos casos. Muchos lugares de fast food, ya ahora tú ordenas directamente. Empezamos esto con los años 90 en Arby's, cuando empezó Arby's en México, y lo vimos en Estados Unidos muchas veces, y sin embargo fue algo que retrocedió, porque la gente quiere ese servicio. Entonces la tecnología va a seguir avanzando, sobre todo en procesos de cocción, en esquemas de eficiencia administrativa, pero difícilmente podemos sustituir la atención personal. Terminamos con 2 preguntas nada más, por favor. ¿Alguien más? Con eso de que tengo la luz de frente, de repente no veo muy bien, entonces... Disculpe, ¿hay alguna junta que tenga usted con los directores de escuelas dedicadas a industrias para el restaurante? Mira, sí, como no, tenemos como Canirac, Ajá. tenemos grandes relaciones con muchas de las escuelas, el CESA, el Anáhuac, el Superior de Gastronomía, el Politécnico Nacional. Entonces, continuamente estamos, el Claustro de Sor Juana, acabamos de firmar un convenio con ellos, que no solo promovemos bolsas de trabajo, sino hacemos programas de investigación y de desarrollo y de capacitación para la industria. Entonces, continuamente lo hacemos y lo hacemos con muchas escuelas, sí. Bueno, me preguntaba esto. Es que lo que vemos, bueno, yo estoy en restaurante como encargada y veo demasiada rotación. Si la persona se le capacita cada semana en temas nuevos, ¿verdad? Desde cómo atender, ventas, o sea, muchas cosas. Híjole, y pues llega otro restaurante, se podría decir, y se va al otro, y luego como al 2-3 meses vuelve. Entonces, me ha tocado que vas a las escuelas a bolsas de trabajo, y sí, la mayoría te dice, no, sí, con ganas, ya voy a trabajar, y que esto y que lo otro. Entonces llegan, ni 15 días te dura la persona, porque no las acostumbran en las escuelas a trabajar pues realmente como si fuera en un restaurante, ¿verdad? O sea, las tienen como que entonces muy acostumbrados al de que tranquilo, mira, y tú paciente, y voltea el panecito, tranquilo. Entonces, sí es muy difícil. Yo por eso pregunto que si cuando hacen ese tipo de juntas, vaya, no sé qué evaluación le tendrán a los maestros para poder enseñarle a los alumnos, ¿verdad? O sea, yo digo, sí, son 3 años de aprendizaje, pero cuando salen no saben la realidad de un restaurante, ¿verdad? Mira, sin duda lo que estás diciendo es muy cierto, es uno de los grandes retos que tenemos como restauranteros, como parte de la industria. Me toca ver muchos currículums de gente que trabaja con nosotros y me encuentro que me llega un currículum y en 5 años tiene 10 trabajos. Entonces, y le preguntas, bueno, ¿y por qué te cambiaste? Y dice, no, por crecimiento, y resulta que el segundo trabajo gana menos que el primer trabajo. Entonces, como que no hay mucha congruencia a veces de algunos de los chavos que están saliendo de las escuelas y de las universidades con respecto a lo que quieren para el futuro. Eso es un reto. Eso yo creo que como industriales de los restauranteros tenemos que trabajar mucho en la capacitación, en transmitirles nuestros valores como instituciones, tanto como Canirac. En Canirac tenemos muy buenos programas de capacitación que los damos precisamente a gente que no necesariamente tiene una formación profesional en la industria de los restaurantes. Entonces apoyamos a los restauranteros para darles con la capacitación de la gente. Pero sí es un reto y creo que este esquema pues nos obliga a que cada vez más tenemos que transmitir valores cívicos, valores de compromiso, ponerles la camiseta a nuestros colaboradores y cada vez más hacer que nuestros restaurantes y que nuestros lugares de trabajo sean lo más atractivos posibles, no nada más para los clientes, sino también para nuestros empleados. Esa parte yo creo que cada vez más va a tener mucha más relevancia.
La siguiente pregunta, por favor. Ajá, estaba terminando de decirme, perdón. Sí, pues lo transmitiremos a la delegación de Nuevo León para ver si podemos apoyar algo más. ¿Sí? Acá, una última pregunta. Buenos días y muchas felicidades por la conferencia. Sí. Y construyendo sobre este mismo tema y sobre todo viendo mucho el perfil de los millennials que no se comprometen y que son muy variantes, me gustaría también entender desde otra perspectiva cuáles son las tendencias en el manejo de personal, reclutamiento. O sea, entiendo que son retos, pero con esa perspectiva global que tú tienes, ¿cuáles son esas tendencias que estás viendo? Mira, es precisamente lo que le estaba diciendo a ella. Cada vez tenemos que ser mucho más eficientes y mucho más comprometidos en cómo hacemos nuestro lugar de trabajo atractivo. Y para hacerlo atractivo tenemos que crear este ambiente de ser una familia. Realmente uno de los grandes impulsores que ahorita tienen los millennials es generar grupos. Entonces, cuando podemos dentro de nuestros propios restaurantes, dentro de nuestras propias empresas, generar la suficiente capacitación para transmitirle los valores de la empresa, para transmitirle por qué tenemos que tratar a un cliente bien, para convencerlos de que el esquema de trabajar con ellos en una forma cercana, evidentemente el coaching, el estar cercano de ellos juega un papel muy importante. Esos son algunas de las herramientas que tenemos que usar forzosamente para tratar de evitar esta rotación. Y creo que la industria restaurantera pues, es una de las industrias de mayor rotación que hay en el mundo, no nada más en México, en el mundo. Y en México pues no es la excepción en cuanto a tratar de tener programas muy claros de retención de empleados donde les puedas dar la oportunidad de un crecimiento en la carrera, de un progreso y de que se convenzan que el lugar que tú tienes es el mejor lugar para trabajar para ellos. Pues muchas gracias a todos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Vamos a invitar al licenciado Jaime Salazar Figueroa, presidente del comité organizador de Abastur y Pizza Show, nos haga favor de entregar el reconocimiento al licenciado Hugo Vela por esta presentación excelente. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Felicidades. Vamos aquí para la foto.